escuchan a mí. Perfecto. Sí. Buenas tardes a todos. Estamos abriendo la transmisión del filtro en vivo en un domingo especial. Bueno, la verdad que unos días bastante especiales, movidos y convulsionados para el país. Estamos justamente acá, bueno, con Ángelo Torres, compañero del filtro. Hola Ángelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Y bueno, y Fabián Orihuela, que ha tenido la deferencia de atendernos. Te agradezco mucho, Fabián, para hablar un poco del tema político y sobre todo constitucional, ¿no? La constitucionalista Fabián Orihuela. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por la invitación. Buenísimo. Y bueno, le hacemos rápido, supongo que muchos están al tanto, están ahí viendo, le hacemos rápido un pequeño resumen. El Congreso está por votar ya la próxima mesa directiva después de la renuncia de Merino. Y a propósito de la renuncia de Merino, una de las primeras cuestiones que quería consultarte es esto que dijo el constitucionalista Luciano López. Dijo, y cito, el Congreso abre un precedente parlamentario equivocado porque acepta la renuncia de un presidente de la República que nunca fue elegido en ese cargo, el sentido lógico del artículo 115 de la Constitución y su desarrollo en la ley 27375 incumplidos. No sé cuál es, Fabián, en este caso tu opinión al respecto de esta situación, de que no habría por qué aceptar una renuncia de alguien que no es presidente, digamos, elegido. A ver, lo que sucede es que el escenario actual ha generado dos corrientes de interpretación de cómo se puede sacar a Merino, ¿no? Si es que no renunciaba, bueno, incluso renunciando, si es que se le tiene que aplicar la normativa que se le aplica a la presidencia de la República, es decir, a quien ostenta el cargo de presidente de la República, o si se le aplica la normativa del Congreso de la República, específicamente de la mesa directiva y de la presidencia del Congreso de la República, ¿no? Entonces, claro. ¿Por qué hay una controversia? Bueno, porque cuando hay una sucesión presidencial en virtud del artículo 115, hay una ley de desarrollo de ese artículo 115 específicamente para cuando el presidente del Congreso asume las funciones de la presidencia de la República. Esa ley estipula que siempre el presidente del Congreso se mantiene como un congresista más, ¿no es cierto? No pierde su calidad de congresista ni de presidente del Congreso. Por esa ley, en virtud a esa ley, es que se interpreta que se le aplica la normativa de presidente del Congreso y de congresista, y no la de presidente de la República. Pero como esa ley es una ley infraconstitucional, es decir, no está eso estipulado en la Constitución, sino que está en una ley, entonces por eso, por el hecho de estar en una ley y no en la Constitución, es que se habilita la otra interpretación de decir, bueno, como estamos en un presidencialismo atenuado, es el nuestro, no es un parlamentarismo, ¿cuál es la diferencia, no? Que quien elige al presidente, a la presidenta, es el pueblo directamente y no el Congreso. Entonces, claro. ¿Qué pasa si es que usamos esta ley, ¿no? Tendríamos temporalmente, en este periodo chiquito hasta las elecciones, bueno, y hasta que asuma en julio de 2021, tendríamos un parlamentarismo. ¿Por qué? Porque el Congreso sería quien puede ir cambiándonos de presidente o de presidenta con los votos de censura, por ejemplo, ¿no? Entonces, estaríamos ahí ya ante la elección y cambios que podrían venir cuando el Congreso quisiera, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se dice que hay la otra interpretación que estaría más acorde con un presidencialismo atenuado. Pero como ya hay esta ley, muchos ya dejan la controversia constitucional y dicen, bueno, si ya está la ley, aplicamos lo de la ley y aplicamos la normativa como si fuese un congresista y el presidente del Congreso, ¿no? La cual es una opción interpretativa, ¿no? Solamente claro. Que yo no desconocería ni descartaría que la otra también es una posibilidad, ¿no? Y no hay una dilucidación tampoco, nunca hemos tenido un caso así, porque en el caso de Paniagua, cuando él asume la presidencia del Congreso, él la asume antes de que Fujimori sea vacado, ¿no? Entonces no es lo mismo que estaría pasando ahorita. Entonces, por eso es que creo que no es tan fácil como descartar la otra interpretación, ¿no? Entonces, de acuerdo a Luciano, que es una interpretación totalmente plausible, ¿no? Y además que, como les digo, se ampara también en esta ley de desarrollo de la Constitución. De acuerdo a eso, entonces se le aplicarían las normas del presidente del Congreso.
y esto implica la censura del presidente del Congreso, pero tampoco me quedaría claro que simplemente sea por censura que puede salir el presidente del Congreso, ¿no es cierto? La mesa directiva también podría vacar sin ser censurada, podrían renunciar a la mesa directiva, ¿no? Entonces, quizás, no sé, yo no interpretarlo, tendría que consultar si es que se refiere a que Merino debería renunciar, si es que, por ejemplo, si no se opta por la censura, ¿no? Si debería renunciar a la presidencia del Congreso, ¿no? Porque yo creo que si es que hace eso, o si incluso se entiende su carta, cuando dice renuncio a la presidencia de la República, que se entienda que es a las funciones del presidente del Congreso y por ende también está renunciando a la presidencia del Congreso, porque si no renuncia a la presidencia del Congreso, entonces tiene que seguir ejerciendo la función de presidente de la República. Entonces es un tema aquí interpretativo, pero en este contexto actual yo creo que tenemos que buscar la interpretación más caritativa que nos ayude a buscar una paz para todos y para todas. Entonces quizás entender simplemente que ha renunciado a sus funciones, que ha renunciado a ser presidente del Congreso, igual la mesa directiva, y que está bien que se elija otra porque la mesa directiva actual vacó. Entendemos. Claro, de alguna forma tratar de encontrarla, digamos, también buscarlo desde un punto de vista político y contextual, de decir hay que resolverlo rápido, ¿no? Lo más rápidamente posible. Y en eso vamos a ir, una pregunta de esta vamos de frente. No, una parte del cuestionario que teníamos antes de que sucediera esto, era preguntarte, bueno, si Merino efectivamente vos creías que era presidente. Podríamos considerar que era un presidente legítimo. Yo considero que, por supuesto, que no era un presidente legítimo, ¿no? Ni siquiera me parece que fue constitucional, ¿no? Fuera de la legitimidad que como ciudadana opino que no tenía la legitimidad, como desde un análisis constitucional, también considero que la vacancia que generó esa sucesión presidencial fue inconstitucional, ¿no? Entonces, el origen fue inconstitucional, su asunción a la presidencia me parece que es inconstitucional, pero siempre hay que distinguir el plano de la existencia o vigencia de un determinado acto, como el de vacancia, de su validez, ¿no? Sí surtió efectos jurídicos porque sí se siguió, digamos, algún procedimiento, alguna apariencia de procedimiento, de modo que le genera alguna existencia, así como cuando hay leyes inconstitucionales que siguen algún procedimiento mínimo o una apariencia, existen, se publican en el peruano, la gente las tiene que cumplir hasta que una jueza o un juez las declare inconstitucional o inaplicables al caso, ¿no? De igual modo, la vacancia existió en los hechos y jurídicamente surtió efectos fuera de que era inválida, y nadie la cuestionó, salvo algunos amparos que entiendo que ciudadanas han interpuesto demandas de amparo, ¿no? Que aún no han sido resueltas, pero por ejemplo Martín Vizcarra mismo no interpuso una demanda competencial contra esta vacancia número 2, ¿no? Solo la interpuso contra la 1, entonces no habría un cuestionamiento directo a su validez, ¿no? Y por eso es que seguía surtiendo efectos, ¿no? Y por eso sigue surtiendo efectos, porque la mesa directiva que se está eligiendo ahorita es producto de esa vacancia, ¿no? Porque si no, ahorita entraría Vizcarra, si es que dijéramos que se anuló la vacancia, ¿no? Sí, justo sobre este tema que tú estás mencionando, el gobierno de Vizcarra planteó una demanda competencial, pero sobre el primer proceso de vacancia, ¿no? No sobre este segundo proceso de vacancia. Entonces, en realidad, según tu lectura, ¿esta acción puede tener algún impacto puede retroceder? ¿Puede hacer que es una pregunta que se está haciendo mucho, si es que Vizcarra puede volver a la presidencia, o es que en realidad eso no lo que decida mañana el TC no va a ser retroactivo? A ver, en principio el proceso competencial se interpone contra actos concretos que se dice que afectan una atribución o una competencia de un órgano constitucional, ¿no? Y en este caso el acto concreto que se alegaba que afectaba las atribuciones del Ejecutivo era la vacancia 1, ¿no? Claro que el petitorio lo formularon de manera abierta, como diciendo, bueno, la interpretación que se hace de la causal de incapacidad moral es la que afecta, ¿no? Lo que podría permitir quizás extender un poco, a pesar de que en el apartado 3, en donde ya aterrizan al acto concreto, hablan de la moción de vacancia 1, ¿no? Entonces, y eso es porque incluso el mismo presidente dijo, él no iba a poner ninguna acción, entonces claramente su intención era no cuestionar esta vacancia 2, ¿no? A pesar de que ahora sí esté esperando que el tribunal resuelva
resuelva a pesar de que él no demandó. Pero, claro, que se haya demandado solo la vacancia 1 y que en principio el proceso sea solo sobre un acto concreto demandado, y ese acto, ojo, el acto cuestionado sí se puede anular. Claro que en este caso, como no prosperó la vacancia 1, no hay nada que anular, pero si hubiera prosperado, por ejemplo, el tribunal sí podría anularla, ¿no? Sí podría tener efectos para atrás, sí podría. El tema aquí entonces no es tanto si puede un pronunciamiento del TC tener efectos para atrás, sino si es que se puede pronunciar sobre un acto no demandado. Entonces, y si puede anular ese acto no demandado, ¿no? Y la respuesta es que en principio no, como está la jurisprudencia ahorita no, pero conociendo también cómo ha actuado el Tribunal Constitucional, modificando y ampliando los alcances de su jurisprudencia, podría ser que también en este caso lo haga. Es una opción, es una posibilidad que tiene, y bueno, estos procesos competenciales en realidad tienen muy poco uso, recién se ha puesto de moda lamentablemente por estas crisis que hemos tenido entre poderes y órganos constitucionales. Entonces no hay tanta jurisprudencia y más bien ahora estos procesos nos están llenando de contenido, ¿no? El tipo de proceso, la naturaleza, los alcances, etcétera. Claro. Un segundito para hacer un pequeño break. 99 votos a favor y 5 en contra y 13 abstenciones. El Pleno aprobó exonerar los plazos para elección de la nueva mesa directiva, que es a las 8:30 p.m. Recordemos que Marta Chávez interpuso ahí una queja porque no se cumplía el reglamento del Congreso debido a que la mesa tiene que presentarse 24 horas antes. Finalmente, por esta excepcionalidad, el Congreso votó y la terminó aprobando. Disculpa la interrupción, Favena. Y bueno, y volviendo a lo que estábamos hablando recién, nosotros ya lo habíamos charlado en alguna oportunidad, pero ¿cuál es tu opinión en relación a la vacancia per se? Y sobre todo, bueno, en particular a este puntito, este tema de la moralidad tan antigua, ¿no? Y de alguna manera tergiversada, me parece, ¿no? Con el correr de los años. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, yo considero que tenemos que interpretarla en el contexto, no basándonos solo en la interpretación histórica, ¿no? Porque también tenemos que ver cómo se lee en el contexto de dónde está en la Constitución, ¿no? Fuera de lo que hayan querido las personas que estuvieron en la Asamblea Constituyente, en el momento en el que la hicieron, tenemos que interpretarla de modo que haga sentido, ¿no? Y que haga sentido ahora y que tenga sentido en consonancia con la Constitución. Uno tiene una noción de la Constitución que, para empezar, no puede ser arbitraria, ¿no? Cualquier decisión que se tome en aras de la Constitución no puede generar arbitrariedad o no puede implicar ser tomada de forma arbitraria. Entonces, esta causal tampoco tiene que ser interpretada así. Incluso figuras, por ejemplo, como el indulto, para poner un ejemplo, ¿no? Que se concebían como algo eminentemente político, que no podía juridizarse, ¿no? No podía cuestionarse su validez jurídica, sino simplemente era una decisión política exenta de cualquier control. Ahora ya no es así por cómo se entiende ahora la Constitución, que todo tiene que tener una razón. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, presidenta de la República, ir indultando a diestra y siniestra sin razón alguna detrás, ¿no? Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Fujimori, cuando se le quiso indultar. Entonces, así como estas facultades que antes se consideraban simplemente políticas y sin posibilidad de control alguno y que bastaban nomás la suma de votos, de igual forma tampoco creo que la vacancia por la causal de incapacidad moral permanente pueda ser usada así, solo con suma de votos y sin razón alguna, porque ya hemos pasado de entender a la democracia simplemente como acumulativa, ¿no?, a una democracia más deliberativa y de razones y de derechos fundamentales, ¿no? Este contenido más material. Entonces, claro, ¿cómo entenderla? Yo no creo que se deba entender como incapacidad mental, como muchos colegas creen que sí se debe entender de esa forma, ¿no? Y dan muy buenas razones también para entenderlo de esa forma, ¿no? Y precisamente también se basan en razones de la motivación para crear esta causal, ¿no? Entonces, pero yo considero, por ejemplo, que el tema mental ya está incorporado en la parte física, ¿no? Entonces, si hay una incapacidad mental permanente, estaría más bien en la incapacidad física permanente, y eso siempre con un enfoque de derechos, ¿no? De a las personas con discapacidad tampoco disminuirles su autonomía. Entonces, ahí también no interpretar tampoco extensivamente eso, ¿no?
Entonces, yo sí creo que podría referirse a un contenido ligado a la legitimidad, como también hay muchas autoras y autores que también lo llevan por ese lado, ¿no? Entonces, yo estaría propensa a interpretarlo más de esa forma, pero siempre restrictivamente. Y a la luz de todos los artículos también, porque se lee la Constitución de forma global y no de forma aislada, ¿no? Y esto implica conocer el 117, por ejemplo, que dice que solamente por 4 infracciones constitucionales o delitos puede ser procesado o acusado el presidente durante su mandato. Entonces, y estos, claro, tienen que ser cuando está condenado incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que por algún delito no sea estos 4 que se han considerado lo suficientemente graves como para perturbar la función presidencial? ¿Cómo es posible que por otros delitos, entonces, o por otras infracciones ni siquiera probadas, ¿no? Entonces puedas vacar a un presidente, a una presidenta, ¿no? Correcto. Entonces, por una cuestión más de entender la Constitución de forma armónica, de contenido, darle un contenido sustantivo, yo me inclinaría por eso y creo que esto no ha sido utilizado de esa forma, ¿no? Fabiana, disculpa Patricio, en el proceso de la primera vacancia también recuerdo que el congresista Omar Chejade hacía la comparación del proceso de vacancia con el impeachment de Estados Unidos, ¿no? ¿En realidad la figura de la vacancia y el impeachment es igual o en realidad hay sus diferencias en el proceso? No, son totalmente distintas. En Estados Unidos también hay vacancia, pero la vacancia no incluye la incapacidad moral, ¿no? La vacancia es por renuncia o muerte, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Es porque cuando la presidencia vaca, ¿no? Es así como se interpreta usualmente la vacancia. Nosotros, nuestra cláusula número 2 del 113 difiere de todas las demás causales de vacancia, ¿no? Que es cuando vaca, cuando no hay presidente. Cuando no hay presidente o cuando no hay presidenta, ¿qué se hace, no? En cambio, ahora sí había. La cosa es no solo que había, sino que cuando no puede ejercer la función, ¿no? Y eso ya es distinto. En cambio, en Estados Unidos sí existe tanto el impeachment, ¿no? Como la vacancia. Entonces, no es que nuestra vacancia sea como su impeachment. Más bien, nuestra vacancia es como su vacancia. Ambas vacancias son iguales, solo que nosotros tenemos una causal más que algunos dicen, bueno, podríamos interpretarla como un juicio político, ¿no? Entonces, yo creo que eso también, yo no estoy de acuerdo con interpretar la vacancia como un juicio político. Incluso si es que lo interpretásemos así, no deberíamos estar ante un procedimiento como el que tenemos, que solamente incluye una determinada cantidad de votos y ya, ¿no? Porque el proceso de acusación constitucional para juicio político es más agravado. Y entonces, si es que, por ejemplo, a otros funcionarios se les va a hacer una acusación constitucional por un juicio político, tiene que haber un informe, ¿no? Tiene que haber una sustentación. En este caso, simplemente es una moción. Entonces, si ya lo van a llevar incluso los que quieren llevarlo a juicio como juicio político, entonces trátenlo con las garantías de un juicio político, que tampoco ha habido, ¿no? Igual en el impeachment de Estados Unidos, tiene que haber pruebas, tiene que haber un jurado, ¿no? Entonces, ni siquiera es así comparable, ¿no? Claro. Entiendo. Acá Denis Alejandro nos pregunta si el comandante de las Fuerzas Armadas no podría tomar el mando hasta que haya un nuevo presidente. Definitivamente no, eso sería inconstitucional e incluso antidemocrático, ¿no? No son cargos electos. Además, las Fuerzas Armadas, las fuerzas del orden, no son deliberantes, no pueden tomar decisiones, ¿no? Sino que acatan mandatos y siempre en el marco del respeto de los derechos, algo que no hemos visto en estos días, sino todo lo contrario. Pero no puede asumir nadie que no diga la Constitución expresamente, ¿no? Incluso la Constitución tampoco, por un contenido material, como veíamos mencionando, no podría tampoco darle a las Fuerzas Armadas el control ni siquiera temporal, porque estamos en un estado democrático y no en un estado ni militar ni policía, ¿no? Siempre tiene que ser la sociedad civil, ¿no? Las personas de civil quienes asuman los cargos, ¿no? Y ahorita la Constitución lo único que establece es que la sucesión presidencial recae en la presidencia del Congreso. Claro. Entonces es la única vía ahorita. Claro. Acá Tatiana nos da pie justamente a algo que queremos consultarte y es sobre la responsabilidad de este gobierno de 6 días sobre los hechos que han ocurrido ayer y en los últimos días, ¿no? Sobre todo ayer, por la actuación policial. Entonces, Tatiana pregunta si Merino no puede ser acusado penalmente
por la muerte de los dos jóvenes. Digamos, dentro de la cadena de mando, ¿debería haber una responsabilidad de Merino en este caso? Yo considero que sí, de eso sí hay antecedentes, y el antecedente icónico es Alberto Fujimori. Él fue responsable, ¿no? Y determinado responsable en una condena, y está ahora en la cárcel por eso. Bueno, no en la cárcel, pero, o sea, está cumpliendo, ¿no? Cumpliendo una condena, claro. Exacto. Y está cumpliéndola precisamente porque se le determinó que era autor mediato. ¿Y en qué se basó su autoría mediata? Se basó, entre otras cosas, por supuesto probatorias, en la disposición constitucional del artículo 167 de la Constitución, que dice que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Entonces, si es que ahora Merino estuvo ejerciendo, y como les decía al inicio, aquí teníamos que diferenciar eficacia, ¿no? Generar efectos jurídicos de validez. Incluso siendo inválida su presidencia o su función presidencial, siendo inválida, surtió efectos. Entonces, sí es responsable, sí ejerció la función, jurídicamente incluso, y sí ejerció la función que incluía la jefatura de la Policía Nacional. Entonces, por eso sí sería responsable, y no solo penalmente, sino también constitucionalmente, en el sentido que también cabría una acusación constitucional por infringir la Constitución, ¿no? Los derechos fundamentales, específicamente. Claro. Sí, Fabiana, volviendo de repente un poco al tema anterior de todo esto, y también quienes podrían asumir. Daniel Salaverry, a través de su cuenta de Twitter, pedía que podía asumir la presidencia el presidente del Poder Judicial. ¿Podrías explicarnos por qué esto no es posible según la Constitución? Claro, para empezar, la Constitución establece en el artículo 115, que es el único artículo que versa sobre la sucesión presidencial, es decir, cada vez que la presidencia vaca, ¿qué pasa? ¿No? Y solamente nos da dos opciones, o los vicepresidentes o vicepresidentas, o la presidencia del Congreso en caso no haya vicepresidentes, que es lo que nos ha pasado ahora, ¿no? Entonces, y solamente la presidencia del Congreso. Ahora, ¿qué pasa si es que vacaba en el sentido de dejaba el cargo Merino, sea por, no sé, lo que ha pasado ahora, renuncia precisamente o muerte, ¿no? Entonces le seguía quien presidía el Congreso. ¿Quién preside el Congreso? Eso lo decide el mismo Congreso conforme a su reglamento con el procedimiento que estamos viendo ahora. El Congreso es quien elige a su mesa directiva, que incluye la presidencia del Congreso, ¿no? Entonces, claro, entendí que también Daniel Salaverry luego mencionó que la forma no era con la Constitución que tenemos ahorita, sí, sino modificarla, hacer una reforma constitucional para establecer que de forma interina, entiendo, asuma la presidencia el presidente del Poder Judicial, ¿no? Entonces, yo considero que una reforma constitucional no puede hacerse de un día para otro. Él proponía que se hagan unas semanas, cerrando las legislaturas, utilizando algunas leguleyadas, por así llamarlo, ¿no? Que es el cierre de legislaturas cuando no estaba previsto de esta forma. Y de esto, así no se reforman las constituciones, ¿no? Hay que tomarnos la Constitución en serio. Si vamos a reformarla, hay que pensar bien, hay que debatir entre todas las personas, toda la ciudadanía, ¿no? ¿Por qué sería bueno hacer esto, el otro? Ahorita ya tenemos un mecanismo que nos permite hacer esta transición, ¿no? Si no hubiera, bueno, quizás pensaríamos porque no estuviera contemplado y entonces para evitar una anomia, etcétera, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? Y además también materialmente yo estaría en contra que lo asuma un órgano jurisdiccional, porque ahí sí ya no tendríamos ningún contrapeso, porque el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional y el Jurado Nacional en materia electoral son órganos jurisdiccionales que deberían tener independencia e imparcialidad e independencia del poder. Si está ejerciendo el poder, entonces ningún acto del Poder Ejecutivo podría estar válidamente cuestionado jurisdiccionalmente, porque su mismo presidente es quien estaría dando estos actos, ¿no? Entonces, ahí sí no habría un balance, un equilibrio de poderes y no habría ni siquiera tutela judicial efectiva, ¿no? Eso no me parece. Exacto. Carmen nos consulta si los congresistas tendrían responsabilidad solidaria también por lo que ha sucedido ayer. Yo considero que sí. ¿En qué sentido?
acusación constitucional procede cuando se infringe la Constitución. Es una acusación constitucional para hacer un juicio político. Este juicio político tiene como contenido y como objeto determinar si es que se vulneró la Constitución de alguna forma. Puede ser el régimen democrático, pueden ser derechos fundamentales. Entonces, en este caso me parece que ambos, ¿no? Pero yo diría incluso, por ejemplo, la Comisión de Justicia, cuando el congresista de Belaúnde propuso que se llame a la jefatura de la policía, ¿no? Para que dé cuenta el mismo, antes incluso de que pase toda esta tragedia, y así quizás hubiera podido haber una fiscalización, la policía se hubiera podido sentir observada, fiscalizada y saber que tiene que rendir cuentas, pero esta misma comisión no aprobó. La única que votó a favor de llamarlos fue quien ahora parece ser la presidenta del Congreso y la que va a ejercer, parece, las funciones de presidencia de la República, ¿no? Rocío Silva Santisteban. Pero fueron ellos dos únicos. Todos los demás rechazaron que se llame, rechazaron eso porque consideraban que había pues personas revoltosas y bueno, así no se fiscalizó la policía y yo creo que ese es un actuar, ¿no? Abdicando de su función de fiscalización cuando estaban derechos fundamentales en juego, ¿no? Y yo creo que eso sí podría ser materia de una acusación constitucional, ¿no? Incluso me alcanzaría a decir que quizás podría ser también contra los 105 congresistas que hicieron esta vacancia, ¿no? De forma irregular. Igual en esta acusación se hace en el Congreso, entonces es inviable fácticamente, no jurídicamente, sería inviable fácticamente hacerla ahora porque sabemos que estos 5 congresistas no van a votar contra sí mismos. Pero exacto, pero no hay un plazo para ello, ojo, podría hacerse en el siguiente Congreso y yo creo que debería ser así, ¿no? Uh-huh. Correcto. Ya, digamos, para ir a las últimas preguntas, tengo una pequeña reflexión de ciudadano a especialista. No, a mí una cosa que me hizo mucho ruido fue digamos, aparentemente las motivaciones detrás de la vacancia o lo que demostraron los congresistas después fue una suma de intereses particulares, ¿no? Que fueron que la SUNEDU, que la minería, que bueno, no se veía nada muy articulado. Y también estamos posiblemente ante uno de los congresos más débiles de la historia. Y si bien Vizcarra es un presidente atípico porque no fue elegido, me dio la impresión de que digamos, que una suma de intereses particulares de un Congreso no necesariamente poderoso pueda voltearse un presidente, me impactó mucho. Y en ese sentido, si bien la mención de una modificación constitucional tiene un fuerte, la sola mención es un gran debate, pero no sé si a tu juicio crees que desde una reforma constitucional se podrían corregir algunas cuestiones, o mejor dicho, desde esta constitución, como vos dijiste recién, también interpretarla de manera más orgánica y de una mejor manera ya sería suficiente. A ver, bueno, para empezar, Vizcarra fue electo. Claro, que la plancha la presidía Pedro Pablo Kuczynski, pero claro, que nosotros elegimos plancha, entonces él sí fue electo, igual Mercedes Araoz. Pero sí es cierto también que cuando ocurrió la disolución constitucional del Congreso, él optó por no tener una bancada, él optó por no presentar congresistas, entonces esa fue una decisión que lamentablemente no se condice con el modelo que tenemos en nuestra Constitución. Si es que el presidente, la presidenta no tiene respaldo en el Congreso, pasa lo que estamos viendo. Si es que no tiene a nadie en el Congreso, entonces el modelo ya presenta sus límites, nos exhibe los límites que tiene esta Constitución, ¿no? Esta Constitución creada a medida de Alberto Fujimori, ¿no? Valgan verdades. Eso no quiere decir que, por ejemplo, como Fujimori la creó, entonces los derechos que están ahí o las normas, entonces hay que interpretarlas conforme Fujimori hubiera querido. No. Hay que interpretarla siempre a la mejor luz y de la forma más garantista posible, ¿no? Pero yo sí creo que tiene varios límites de nacimiento y que requerimos una reforma integral, ¿no? Integral. Eso, claro, no quiere decir, hay mucha gente que se asusta cuando se habla de reformar, cambiar o una nueva constitución, ¿no? Porque se asustan principalmente político detrás de esto, ¿no? De discurso fuerte. Exacto, sobre todo por la parte económica, ¿no? Entonces, y muchos
piensan incluso que la constitución económica actual no permite desarrollar derechos sociales, y esto es falso. La constitución actual, incluso como está diseñada, sí permite el desarrollo. Si no se ha desarrollado los derechos sociales, ha sido por falta de voluntad política, ¿no?, de los gobernantes de turno, que no han priorizado ese tipo de inversiones. No se trata de que la constitución no lo permita, entonces, por ese lado, no me parece que estarían los límites, y más bien es por el único lado por el que se ataca cualquier modificación a la Constitución, ¿no? Yo creo que la parte orgánica de la Constitución nunca se le ha dado mucha bola, por así decirlo en coloquial, y es porque generalmente hemos estado funcionando en piloto automático, porque no se presentaban situaciones extremas como las que hemos vivido recientemente, y es porque no se presentaba una mayoría tan abrumadora como la tuvo Fuerza Popular el año 2016, y totalmente en oposición al gobierno. Entonces, ese extremo no se presentaba, la Constitución no estaba pensada para un supuesto así, y parece que pues llegamos a lo máximo que podíamos llegar, porque incluso ni siquiera hay mucha coherencia, ¿no? No puedes disolver el Congreso en el último año, pero sí puedes vacar al presidente en el último año, no hay. Entonces, yo sí creo que hay que reformar la parte orgánica, hay que mejorar también otras partes, por ejemplo, de temas jurisdiccionales, de temas de derechos también, incluso, porque no basta solo con la mención, ¿no? Hay algunas garantías que podrían mejorar, incluso la forma de priorizar algunos derechos que han sido dejados de lado, como todos nos hemos dado cuenta en esta pandemia, como el derecho a la salud realmente era simplemente una mención vacía en la Constitución, no había camas UCI, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que pensarla bien, no hacerla en una semana porque ahorita necesitamos un parche, no, sino que hay que hacer un trabajo y donde sobre todo para mí sería muy importante recalcar esto, ¿no? Debe haber representación de todas las personas del Perú, es decir, no solamente las constitucionalistas, los constitucionalistas, quienes hayan estudiado derecho o la clase empresarial, no. Tiene que haber representación de todas las personas, exacto, porque nosotros tenemos una visión hasta centralista de Lima, ¿no? Lima es el Perú para muchas personas, y yo tengo que estar dándome cuenta cada rato cuando incurro también en ese tipo de pensamientos, ¿no? Porque lamentablemente así ha estado siempre el contexto incluso académico, ¿no? Entonces, yo creo que para hacer esta reforma de la Constitución tenemos que tomárnosla en serio, ¿no? Y hacerla bien. Y Fabiana, para ir cerrando la entrevista, un par de preguntas que también sobre lo que pasó con Merino, que renunció, pero dijo que sus ministros seguían en funciones, a pesar de que en realidad la mayoría ya había renunciado. En realidad, ¿cuál es la interpretación en este caso? ¿Ellos siguen hasta que se elija, ahora que se está formando una nueva mesa directiva? ¿En realidad tiene sentido que sigan a pesar de que Merino ya renunció? A ver, lo que sucede es que las renuncias de los ministros las acepta la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, principalmente es que el señor Antero no las ha aceptado, ¿no? Quien elige igual y quien les quita o no la confianza también es el presidente, que en su momento las funciones fueron ejercidas por Merino. Él no ha querido, y entiendo que es el presidente del Consejo de Ministros quien está en ejercicio ahorita, el señor Antero, tampoco ha querido aceptarlas. Eso quiere decir que hasta que no sean aceptadas o hasta que estos ministros no cuestionen la no aceptación, ¿no? Porque, claro, hay algunas renuncias que están imposibilitadas en normas. Por ejemplo, los congresistas tienen prohibido renunciar, ¿no? Incluso esta regla ha sido debatida en el caso del congresista Vallerriestra hace varios años, ¿no? Pero, por ejemplo, los ministros no tienen prohibido renunciar, los ministros pueden renunciar. Entonces, que no se le haya aceptado la renuncia, si ellos no están cuestionando eso, pues seguirán en funciones, pero si lo cuestionan, yo creo que no tienen y no pueden estar obligados, ¿no? Porque tampoco hay un precepto que los obligue, que pueda luego incluso cuestionarse o no, pero no lo hay, ¿no? Entonces está simplemente que debe ser aceptada, pero no la consecuencia de no aceptarla. Entonces, pero si no ha sido
cuestionada y siguen en las funciones, entonces ellos van a seguir en el cargo hasta que asuma una nueva, la función de la presidencia, ¿no? Y esta persona elige a un primer ministro, una primera ministra, y se arma el gabinete, ¿no? El primer ministro es el que le sugiere al presidente a los ministros y el presidente acepta a los ministros, ¿no? Y también esto tendría que pasar. Si es que hay un cambio, tendrían que aceptar las renuncias, o si es que los ministros actuales quieren cuestionarla, yo me inclinaría por ese lado para el tema de la responsabilidad, a pesar de que ya incurrieron, ¿no? Pero para actos que podrían suceder, por ejemplo, desde ahorita hasta que asuman los siguientes, si es que suceden, ¿no? Hechos que luego puedan generarles responsabilidad y no la han cuestionado, yo creo que ahí estaríamos en una línea interpretativa en la que podríamos decir, bueno, tú todavía sigues en el cargo, no se ha publicado tu resolución de aceptación de renuncia, y ahí podrían decir, bueno, pero yo renuncié, entonces la Constitución, en el 128 de la Constitución se establece que tienen responsabilidad por los actos y todo lo cometido por el presidente de la República, salvo que renuncien de inmediato. No dice salvo que se acepte su renuncia de inmediato. Entonces, por ahí que salvarían responsabilidad de cualquier cosa que sucede desde que decidieron renunciar, ¿no? Pero eso también es muy debatible, ¿no? Entonces, lamentablemente, la Constitución no es algo que tenga reglas para cada caso, ¿no? Son reglas muy abiertas que hay que interpretarlas como mejor se pueda para la ciudadanía y de forma institucional, ¿no? Sí, perfecto, quedó bastante claro. Claro. Y sobre la última, sobre el gabinete que formó Ander Ofler Arauz, todos los actos que han tenido durante estos días, que han sido pocos en realidad, deberían quedar como nulos. ¿Qué lectura se le puede dar desde un tema constitucional? Porque se han tomado varias decisiones que han sido controvertidas, ¿no? O sea, en la Comisión de Educación, se han aprobado algunas leyes también bastante rápido, así que no sé si nos puedes clarificar un poco ese tema. Es como lo mismo que la vacancia, ¿no? La vacancia que ocurrió surtió efectos jurídicos a pesar de ser inválida. Si no ha sido cuestionada o si no se entiende cuestionada, el tribunal podría decidir, entiendo que está cuestionada por ser un acto conexo, ¿no? Digamos que se extienda. Y ahí ya se cuestiona la validez. Pero si ni siquiera el tribunal tuviera en sus manos el primer competencial y nadie hubiera cuestionado la vacancia, entonces sigue surtiendo efectos, como los vemos ahora. Estamos en los efectos de esa vacancia. De igual modo, todos los actos realizados por este régimen que hubo estos 5 días, ¿no? Todos estos actos surtieron efectos porque son consecuencia de una vacancia que surtió efectos. Entonces, si es que queremos dejarlos sin efecto, tenemos que cuestionarlos jurisdiccionalmente utilizando los procedimientos para ello. No es que simplemente dejan de tener efectos, ¿no? Así no es, y eso es un tema también de seguridad jurídica, porque como ellos en ese momento sí estaban ejerciendo las funciones, precisamente porque sí surtió efectos la vacancia a pesar de su invalidez, entonces también tenían todas las relaciones que hayan hecho, derechos que hayan generado con otras personas, etcétera, han surtido efectos y han generado también una expectativa, ¿no? Que tampoco puede ser frustrada a menos que se canalice institucionalmente, por ejemplo, demandando la nulidad de un determinado acto. Y ahí ya saldrán a defenderse las partes alegando por qué sería nulo, por qué no sería nulo, y eso amerita, ¿no? Un proceso con un debate y con el ejercicio de la defensa de ambas partes, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que sí puede anularse, pero sí es que utilizamos los caminos jurisdiccionales para anular. O los caminos administrativos, ¿no? No solo jurisdiccionales, porque ha habido muchos actos también administrativos que podrían, de forma administrativa también, usando siempre los procedimientos, ¿no? También podrían anularse, podrían dejarse sin efecto, siempre siguiendo los procedimientos, ¿no? O sea que tendrían, digamos, si no se reclaman, tendrían validez, algo que se pida específicamente una nulidad, digamos. Claro, o sea, tendrían efectos, Perfecto. ¿no? A mí me cuesta decirle validez porque igual no tienen validez, pero sí tienen efectos, ¿no? Y claro, hay hasta cierto punto en el que
hasta cierto punto que, digamos, pasa mucho tiempo, pasa un determinado tiempo y prescribe la facultad de cuestionar su validez. Eso no quiere decir que ese acto ya es válido, simplemente quiere decir que ya nunca lo vas a poder eliminar, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero... Exacto. Para cerrar solamente la entrevista, si es que hay una pregunta más, pero es noticia de último minuto que Francisco Sagasti ha retirado su firma dentro de esta lista que estaba con Rocío Silva Santiesteban, y probablemente hayan 2 listas, ¿no? Es probable que a las 8:30, que va a empezar este proceso de votación, hayan 2 listas, así que nada. Eso quería actualizarle a todos los seguidores del filtro también, que nos han estado también mandando sus preguntas, y no sé si para cerrar, Patricio tiene alguna también duda. No, la última, Denis nos preguntaba si un especialista constitucionalista no puede asumir un cargo de ministro en general. Y yo estimo que si lo llaman, sí, ¿no? Si un presidente... Claro, dice, un especialista constitucionalista no puede asumir un cargo de ministro en general. Sí, no hay ninguna restricción. Claro, llaman, digamos, sí, ¿no? Para las personas, claro. es decir, si es que estas personas no quieren ser ministros, ministras, si Claro. quieren que sean igual cualquier profesión o cualquier persona en realidad, ¿no? Que pueda ejercer el cargo. Sí. Exacto. Buenísimo. Bueno, Fabiana, te agradecemos muchísimo la atención que has tenido con nosotros. Te prometemos que vamos a seguir molestándote. No, en serio, muchísimas gracias. Muy claro, muy clarificador, y bueno, espero que a la gente del filtro también le haya gustado tanto como a nosotros. Así que gracias, Fabiana, y hasta la próxima. Muchas gracias. Solo quisiera un último comentario, que sí, por favor pongan también todas las personas, ¿no? Énfasis en que tenemos que encontrar a las personas desaparecidas. Eso ahorita tratemos de difundir entre todos lo que podamos, ¿no? Y nada más. Gracias. Totalmente. Muchas gracias, Fabiana. Y bueno, a todos, muchas gracias por acompañarlos. Ángelo, compañero, gracias por tu participación gracias, también. Gracias, yo soy el filtro, yo me llamo el filtro, así que gracias a todos y bueno, hasta la próxima. Chao. Gracias.